Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos todavía en la tarde. Con el gusto de siempre, le saludo a su amigo y servidor Mario Enrique Torres Rodríguez en esta su columna y al punto. Y al punto le decimos, bueno, otra época en transporte público. En Tamaulipas estamos hablando que es en la historia del transporte público en Tamaulipas estamos en la tercera generación. La primera fue en carretas que tiraban caballos e incluso burros por el camino real, Ciudad Victoria hacia Tula, era el camino más conocido. Vemos algunos vestigios, algunas rocas grandes, unas piedras grandes, como de 1,60 por 80, donde indican los kilómetros que están a la distancia para llegar a la ciudad capital. Bueno, después de las carretas empezaron algunos carros particulares y algunos carros de los lanchones, como los que circularon en Tampico y en la frontera. Y después en transporte público, una tercera etapa fueron las peceras, las llamadas peceras, y también las Julias. Estos camiones llamados las Julias. Decían, ahí viene la Julia, cuando venía el camión. Papá y mis tíos, esa generación, les tocó ir en camiones. Y eran las famosas Julias. Bueno, y de esas peceras hubo resistencia para el cambio. Cuando entraron los microbuses, había resistencias y se negaban a que entraran los micros. Pero bueno, el gobierno tomó la decisión de que entraran en operaciones y entraron. Un ejemplo como la Ciudad de México, con la doctora Claudia Sheinbaum, que había muchos micros chatarra y los mandaron precisamente a la chatarra, los mandaron al fierro viejo. Recordará usted por allá como hace 2-3 años, hace como 3 años, los convirtieron los micros en cuadros de chatarra, los mandaron al fierro viejo. Y bueno, ya los micros actuales que circulan en Ciudad Victoria, ya es tiempo de que los manden a la chatarra, puesto que son chatarra. Y ya el señor gobernador, según fuentes, tiene en su escritorio un proyecto de camiones eléctricos con clima. Parece que el señor gobernador tiene el interés de modernizar el transporte. Bueno, del titular del transporte público, pues no hemos tenido el espacio. Está en una ostra el señor. No sabemos si va a la oficina. Lo cierto es que no nos ha atendido. Por lo tanto, no nos ha informado de este proyecto de modernización del transporte público en la capital de Tamaulipas. Es una vergüenza que el peor transporte de todo el estado esté en la ciudad capital. Ciudad Victoria es la ciudad con el peor transporte en todo el estado de Tamaulipas. Circulan puros camiones chatarra. Es una vergüenza para Tamaulipas y para los victorenses que se encuentren circulando esos micros chatarra. Pero bueno, sabemos de buena fuente que el señor gobernador, el médico Américo Villarreal, tiene este interesante proyecto, pero lo más importante es saber la fecha
cuando entrarán en operación estos camiones eléctricos con clima. Muy bien, pues esto sería un acierto sin duda en el gobierno del gobernador Américo Villarreal Anaya. Muy bien, pues esperamos hacerle una entrevista para confirmar el dato. Por lo pronto en esta su columna y al punto decimos transporte público moderno. Una nueva época en el transporte en público. Bueno, ahí a la presidenta, ahí le dejó un ejemplo en la forma como gobernó la Ciudad de México, y parece que el gobernador Américo está secundando está siguiendo sus pasos, porque en la Ciudad de México no hay chatarras, todos son vehículos eléctricos y con clima, y además absolutamente limpios, sus operadores uniformados y limpios, unidades completamente limpias y con clima. Bueno, ojalá que Ciudad Victoria siga el ejemplo de la ciudad capital. Muy bien, amigos, sin más por el momento, una nueva etapa en el transporte público. En esta su columna y al punto ha quedado anotado otra época en el transporte público. Sin más que agregar, le saluda nuevamente su amigo Mario Enrique Torres Rodríguez, mandándoles a la distancia un fuerte abrazo.